En esta noche, amado hermano, yo sentí en mi corazón en esta tarde compartir algo con ustedes de esto, acerca de los demonios, ¿verdad? Y eso me surgió que orando yo al Señor y estudiando el día jueves, estuvimos aquí en el discipulado, y debido a esto, porque hablamos acerca de la autoridad, el jueves fue el tema acerca de la autoridad. Yo viera cómo lamento que usted no venga los jueves, viera cómo lamento. ¿Sabe por qué? Porque el sábado y el domingo son prédicas, ¿verdad? Pero el jueves son estudios, hermano. Usted tiene que estar acá. No es que yo le esté exigiendo, pero usted tendría que estar acá. ¿Y por qué tendría que estar acá? Hermano, porque yo no me voy a pasar la vida discipulando yo. Ya ustedes, todos ustedes tendrían ya que estar discipulando por el tiempo que tienen y por lo que han recibido. No estoy brava, ¿verdad? Pero le estoy exhortando. Entonces yo le motivo a que los jueves se venga, y el jueves hablamos acerca de la autoridad. Entonces ahí tocamos el texto cuando el Señor dice, aquí lo traigo, ¿verdad? En Mateo parece que dice el Señor, dice, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Entonces estuvimos tocando ese tema y de ahí me surgió, se me vino este tema, ¿verdad? Así que yo quiero hablar hoy algo acerca de los demonios. ¿Por qué, hermano? Porque como yo comentaba con mis hermanos el jueves, hoy en día no se oye casi de esto en las iglesias, o usted sí ha oído. No se predica casi de esto, no se predica. Entonces, hermano, al no predicarse, puede que haya mucha gente no endemoniada en las iglesias, pero sí estorbadas, sí contaminadas, y no se dan cuenta. ¿Por qué? Pues porque no se predica de esto, no se enseña. Esto no significa, ¿verdad?, que entonces será que estamos endemoniados. No necesariamente, pero pudiéramos estar estorbados y no sabemos, ¿verdad? Y nos pasan cosas y nos pasan cosas y decimos, pero ¿por qué será? ¿Por qué será? Pues por algo ha de ser. ¿Por qué soy así? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué me estará yendo tan mal? ¿O por qué no me estará yendo como yo esperaba que me fuera? Entonces, tiene que ver, y es importante que nosotros lo sepamos. Entonces, esto va a continuar, porque después de esto, ¿verdad?, después de esta prédica o esta enseñanza, no sé cómo llamarle, voy a continuar con esto, ¿verdad?, para después enseñarles por medio de la palabra qué debemos de hacer y cómo debemos de hacer con este tema y para estar preparados y estar libres. Amén. Así que leemos y dice así, Lucas 4:31 dice, Jesús bajó a Cafarnaún, dice, pueblo de Galilea. Él enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados, y su enseñanza hacía un gran impacto sobre la gente, porque hablaba como con autoridad, hablaba con autoridad, aleluya. Algo que me llama la atención de acá, que por ejemplo decía yo, hoy en día casi no se habla en las iglesias de los demonios, y por supuesto que se tiene que hablar más de Jesús, pero vuelvo y repito, vuelvo a la carga, hay que desenmascararlos a ellos también. Es bien importante, bien importante. Por ejemplo, como yo les he dicho, ¿usted cree que es normal que cuando usted viene a la iglesia o cuando yo vengo a la iglesia, podemos estar en cualquier lugar, 2, 3 horas, en una reunión de trabajo, en la escuela? No sé cuántas horas están los niños en la escuela, ya no sé yo, en la escuela, pero en el salón se están durmiendo. ¿Sí? ¿Tú te has dormido, Robert? ¿Ah? ¿Ah? ¿En el salón se duermen en la escuela? No, ¿verdad? No, casi. Yo fui a la escuela y yo no me acuerdo que nunca me haya dormido. ¿Y por qué en la iglesia sí luego nos ataca ese sueño espantoso, hermano? ¿Por qué será que nos da ese sueño? Ahora bien, como yo siempre digo, si usted trabaja de noche, claro, es lógico que usted va a tener sueño, porque los que trabajan de noche nunca recuperan el sueño. Yo trabajé de noche un mes, aguanté nomás. Entonces nunca se recupera el sueño. Entonces los que trabajan de noche es normal, pero usted que no trabaja de noche y yo que no trabajo de noche, nos paramos tarde, no nos paramos a las 5, a las 6 de la mañana. Sin embargo, venimos a la iglesia y tenemos sueño. Entonces, ¿será que eso es normal? No es muy normal. Entonces, por ahí hay, como luego dicen,
chamucos en cautiverio, ¿va? Entonces vamos a ver eso, es necesario que lo miremos. Ahora bien, mire, ¿por qué yo estoy remarcando en esto? Porque alguien dijera que no deberíamos ni de hablar de esto, pero Jesús habló mucho de esto. Mucho habló Jesús. Fíjense que cuando yo me fui hoy que estaba estudiando ese tema, a ver a cuántas liberaciones dijo Jesús, y puse ahí, salió un chorro. Entonces dije yo, wow, dije. Entonces dije, ¿y por qué nosotros, verdad? Casi no se oye. Es necesario que hablemos de esto, ¿verdad? Pero algo que me llama la atención es esto. Yo estuve leyendo y lo que yo veo cuando Jesús comenzó su ministerio, lo que vamos a ver ahorita fue lo segundo que hizo. Primero dice aquí, mira, ¿qué fue lo que llegó a hacer Jesús a Galilea? A enseñar. La enseñanza va primero. La enseñanza, ¿ok? Dice que Jesús bajó y enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados. Y su enseñanza impactaba a la gente. Su enseñanza la impactaba. Y Dios me estaba hablando a mí, acuérdese que siempre el primer tunazo se lo dan a uno, ¿va? Entonces, ¿por qué impactaba la enseñanza de Jesús? Por la autoridad, ¿verdad? Autoridad la tenemos, pero no la sabemos usar. No hemos sido enseñados tal vez cómo usar esa autoridad. O nos han enseñado, pero estamos distraídos, andamos papaloteando por otro lado mientras le están a uno enseñando, ¿verdad? Porque yo sí he enseñado acerca de la autoridad varias veces, ¿verdad? ¿Y por qué lo enseño varias veces? Porque aunque lo enseñé hace muchos años, luego llega otra persona que no sabe de eso y lo vuelvo a enseñar y lo vuelvo a enseñar, y entonces sí se ha enseñado. Entonces, la enseñanza, lo primero que Jesús lo que vino a hacer primero fue enseñar. Amén. Entonces vamos a continuar, entonces ya dejando puesta el cimiento, ¿verdad? Los cimientos, que fue lo primero que hizo, enseñar, y lo segundo fue, ahorita lo vamos a ver. Dice aquí Lucas 4:33, estábamos en Lucas, ¿verdad? Sí, estábamos en el 32, vamos al 33, y ¿qué dice ahí? Dice, se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado, y empezó a gritar. ¿Dónde estaba el hombre? Que equivaldría ahora a la iglesia. ¿Dónde estaba el hombre? En la iglesia. A veces uno piensa que en la iglesia no va a haber endemoniados o no va a haber gente estorbada, y viera cuántos hay y cuántos ha habido. Ha habido y los hay. Entonces dice aquí, se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar, ¿verdad? Verso 34. Gritaba y decía, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Y mire, bien tremendo, porque mira qué dicen ellos ahí, yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Ellos sabían que era Jesús, reconocían a Jesús, hermano, ¿verdad? Lo reconocían. Entonces, yo puse ahí la palabra sinagoga, ¿verdad? Que en el griego sería sunagoge, ¿verdad? ¿Y por qué lo puse ahí? Porque le vuelvo a repetir para que usted no piense que me lo estoy cuenteando. Yo le decía, ¿dónde estaba el endemoniado? En la sinagoga. Pero mira lo que dice ahí de sinagoga. ¿De qué está hablando? Dice, por analogía está hablando de iglesia cristiana. Está hablando de congregación, ¿sí? Entonces sí puede haber personas, bueno, acá no, ¿verdad? Usted diga, no, aquí no hay. Puede haber, ¿verdad? Pero sí hay, porque yo en mi iglesia donde a mí me formaron, yo vi un montón ahí. Y en la iglesia, y hermanos de la iglesia, yo los vi, ¿verdad? Y en otra iglesia que yo fui a Marte, ¿verdad? Había una hermana sentada enfrente, y en plena prédica, ahí se le manifestó un chamuco, y se levanta y se viene y se vino contra el que estaba predicando. Solo que ahí pues de volada le cayeron, ¿verdad? 2 diáconos, una diaconisa, y pues, vámonos al cuartito. Pero ahí, y hasta me acuerdo que era servidora, ella no servía, pero el esposo sí servía, en esa iglesia donde yo fui, ¿verdad? En Marte. Entonces digo, ahí me di cuenta de que sí podemos estar estorbados y no darnos cuenta, me incluyo, ¿ok? Entonces nos damos cuenta pues que ¿dónde estaba el endemoniado? En la sinagoga.
si lo traemos a este tiempo, estaba en la iglesia. Amén. Autoridad. Lucas 4:35 dice, pero Jesús reprendió al demonio y le dijo, cállate y sal de él. Entonces delante de todos el demonio tiró al hombre al suelo, mire, y después se salió de él, pero ¿le hizo algún daño? Y no le hizo ningún daño, dice ahí, ¿verdad? No le hizo ningún daño. Entonces dice, pero todos quedaron atónitos y se decían unos a los otros, ¿qué clase de enseñanza es esta? ¿Se da cuenta de qué está hablando ahí? Jesús estaba enseñando en ese momento a la gente que estaba ahí. Les estaba enseñando a cómo ser liberados, cómo usar esa autoridad, ¿verdad? Dice, ¿qué clase de enseñanza es esta? Jesús ordena con autoridad y poder a los espíritus malignos que salgan y ellos salen. La gente estaba sorprendida como diciendo, wow, ellos nunca habían visto eso, yo creo. No lo habían visto, porque si lo hubieran visto, entonces ¿por qué se sorprenderían? ¿Qué clase de enseñanza es esto? ¿Y con qué autoridad? ¿Verdad? ¿De dónde tiene autoridad? Y ahorita le voy a explicar por qué también es que ellos, pienso yo, que decían eso. ¿De dónde? ¿Con qué autoridad él está haciendo esto? Porque los que hemos visto aquí, yo pienso que, ahorita dije, tal vez no habían visto, pero no, y sí vieron. ¿Por qué digo eso? Porque cuando Jesús, ¿verdad?, habla con los fariseos y cuando ellos le dicen a él, lo vamos a ver más adelante, tú echa los demonios fuera por el poder de Belcebú. Jesús ahí le dice, ¿y sus hijos? ¿Por qué poder los echan? Entonces eso nos dice que sí estaban ejecutando exorcismos los hijos de los fariseos. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Ok, entonces, ¿verdad? Pero ¿cómo lo harían ellos? ¿Con la autoridad que Cristo? No. ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿qué clase de enseñanza es esta? Jesús ordena con autoridad. O sea, eso no lo habíamos visto. Esta es una enseñanza nueva, en otras palabras, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Había una enseñanza nueva y la gente se escandalizó. Hoy en día, amado hermano, yo me recuerdo en los tiempos cuando en aquellos años 80, 90, ¿verdad?, que en mi iglesia, como le digo, ahí sí se manifestaban y sí había eso, ¿verdad? Yo me recuerdo que fuimos en esa iglesia, gloria sea a Dios, ¿verdad?, por ese lugar, porque verdaderamente ahí vimos muchas cosas, vimos los miembros, ¿verdad?, las ovejas, vimos cómo el Señor, estando en esos años, en esos tiempos, el Señor, empezamos a ver la manifestación de la restauración del tabernáculo de David, en cuestión de la alabanza, la adoración, empezamos a aprender muchas cosas. Dentro de eso fue esto también, la liberación, porque eso yo no lo había visto. Yo tenía 3 años de convertida, yo no había visto nunca eso. Y será que no había, sí había, pero no sabía, no había enseñanza, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pues vamos a seguir. Entonces continuamos y dice aquí que ellos, dice que estaban, ¿verdad?, estupefactos, en una palabra. ¿Cómo lo saca, verdad? Entonces la palabra autoridad, ¿verdad?, dice, es en el griego exousia, ¿verdad? Y luego dice ahí, ¿verdad?, en el sentido de capacidad, pues, un privilegio, habla también de fuerza, habla de capacidad, de competencia, de libertad. Objetivamente dice maestría, concretamente magistrado. Habla de algo esa autoridad era sobrehumana. Habla de un potentado, ¿verdad? Habla de un símbolo de control absoluto. Pero ahí yo marqué esto, influencia delegada, autoridad. ¿Por qué marqué esto? Ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Influencia delegada, autoridad, derecho, ¿verdad?, jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad. Hay mucho que se puede decir de la palabra autoridad, la autoridad que Jesús ejercía. Pero yo puse ahí influencia delegada. ¿Y por qué remarqué eso? ¿Sabe por qué? Porque sabe que Jesús nos delegó esa autoridad. ¿Sabe que nosotros la tenemos? Ahorita le voy a mostrar con la palabra, ¿verdad? Que usted la tiene. Amén. Entonces mira lo que yo puse acá, este comentario que me gustó. ¿Con qué autoridad, dijo la gente? ¿Con qué autoridad Jesús hace eso? Y ahí está la respuesta, mire. La autoridad de Jesús era algo totalmente nuevo. Cuando los rabinos enseñaban, apoyaban todas sus afirmaciones con citas de otros.
decían, el rabí tal y tal dijo. Hay una tradición que dice que siempre apelaban a autoridades reconocidas por su parte. Los profetas decían, así dice el Señor. O sea, en el tiempo antiguo los profetas no hablaban de la autoridad de ellos o decían de ellos. Siempre el profeta decía, así dice el Señor, como cuando el Señor nos da a nosotros profecía acá. No es algo que venga de nosotros, es porque el Señor nos los dice. Amén. Entonces en aquel tiempo los fariseos hacían esas cosas, pero nunca lo hacían con una autoridad de ellos o por ellos, sino siempre tenían que aferrarse o agarrarse de alguien más. Por eso dice ahí, decían ellos de el rabí tal y tal dijo. Hay una tradición que dice siempre apelaban a autoridades reconocidas por su parte. Por su parte los profetas decían, así dice el Señor. Tenían una autoridad los profetas, sí, delegada, pero Jesús decía, yo os digo, ¿verdad? Yo os digo, mientras que todos los profetas del Antiguo Testamento no decían, yo digo. Jeremías nunca vino y dijo, yo digo. Isaías, todos decían, así dice el Señor. Jesús no, ¿verdad? Y nosotros también decimos, así dice el Señor, ¿verdad? Pero Jesús no, Jesús decía, yo os digo. Jesús no necesitaba otras autoridades que le respaldaran su autoridad. Jesús no dependía de otras. Era la autoridad, Jesús mismo era la autoridad hecha carne. Era un hombre que hablaba como él, como el que sabía. O sea, Jesús sabía lo que estaba hablando. Amén. Jesús sabía lo que estaba hablando. Él sabía la clase de autoridad que él tenía. Por eso es que él podía hablar con esa autoridad. Ahora bien, nosotros también tenemos esa autoridad porque él nos las delegó, ¿verdad? Él nos las delegó. Entonces yo el jueves le decía a los hermanos, sabiendo que tenemos esa autoridad, ¿por qué será que entonces nos da a veces pienso yo, bueno, yo todavía no lo he experimentado, que me dé miedo, ¿verdad? Pero tampoco me gustaría, no le voy a decir, yo me deleitaría liberando un endemoniado. No. Pero digo, no he experimentado también eso, pero sí hay personas que da miedo, hermano, y es normal y es lógico, porque ver a un endemoniado no es nada bonito, es algo bien feo, ¿verdad? Es algo espantoso, ¿verdad? Que pues por eso es que no cualquiera también hace eso, tiene que tener pues enseñanza, como miramos ahorita, tiene que estar lleno de parte de Dios, ¿verdad? Poder participar y hacer eso, no cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué también es que tenemos parte de ese miedo? ¿Por qué nos da miedo hablar? ¿Por qué nos da miedo hacer tantas cosas si tenemos la autoridad de parte de Dios? Vean lo que Dios me mostraba a mí, me decía a mí, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué les da tanto miedo? Si cuando van a orar por un enfermo, ¿son ustedes los que los van a sanar? No. Entonces, ¿por qué les da miedo? ¿Por qué no tienen fe? Gadareno. O dices tú a los hijos de Sebas. Sí, es cierto. Pero ¿por qué tenemos miedo? Vuelvo a la carga, pues porque no estamos preparados, pero ahorita vamos a ver cómo nos vamos a preparar. Amén. Entonces, Marcos 9:17, mira, dice, ya vimos que Jesús entrando al templo, luego, cómo lo recibieron, ¿verdad? ¿Cómo le recibió ahí ese personaje? ¿Usted se imagina, hermano? Oiga, ¿qué sería? Me regreso tantito. ¿Qué sería, hermano? Wow. ¿Qué sentiría Jesús cuando va entrando ahí, hermano? Y lo primero que lo recibe son unos gritos. ¿Qué haría usted? Dice José, yo me salgo corriendo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo gritaría de horrible ese hombre, verdad? Pero Jesús no le tuvo miedo, sino usó la autoridad que tenía y lo dejó libre. ¡Aleluya! Gloria a Dios, amén. Entonces ahora sí dice Marcos 9:17, vimos que allá liberó a uno. Dice, y uno de la multitud le respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, este es otro. ¿Por qué le estoy trayendo esto? Para que vea cómo Jesús, él liberó a varios endemoniados, él trabajó, por decir de esta manera, él predicó de eso, él enseñó, ¿verdad? Pero hoy no se enseña mucho.
Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho. Y este, cayendo a tierra, se revolcaba. ¿Y qué hacía? Echaba espumarajos, ¿verdad? Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua. Está narrando el papá al Señor Jesucristo. Dice, para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Oh Dios. Para comenzar, dice que había un hijo que tenía ese señor. ¿Y qué es lo que tenía? Un espíritu. Amén. Cuando habla de un espíritu, está hablando de un demonio. Amén. Y luego dice que se lo trajeron al Señor, ¿verdad? Y mire, cuando el espíritu vio a Jesús, reaccionó. ¿Por qué el espíritu reaccionó delante de Jesús? Porque lo conocían, porque sabían ante quién estaban, ¿verdad? Sabían quién era Jesús. En la iglesia primitiva, fíjese bien tremendo, porque tanto los espíritus como la gente, como todo, ¿verdad? La iglesia primitiva, cuando andaba ya predicando, la gente de la iglesia primitiva, claro, a los fariseos y todos los que no querían nada de Jesús, cuando miraban a los hermanos decían: ahí vienen los que trastornan al mundo. ¿Qué cosa es trastornar? Los hacían locos, ¿me entiende? O sea, era gente que movía, hermanos, se movía la autoridad de Dios y el poder de Dios en ellos, ¿verdad? Pero decía mi primer pastor, pero hoy en día ya no dicen: ahí vienen los que trastornan al mundo, ahí vienen los trastornados por el mundo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. ¿No se le hace a usted triste? Que en lugar de eso nos debería de los chamucos tenernos temor, ¿verdad? No a nosotros, sino al que está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, verso 22, ¿verdad? Le dice: y muchas veces lo ha echado en el fuego. Acuérdese que está narrando el papá la experiencia del chico, que cómo sufría su hijo. Y también en el agua para destruirlo. Pero le dice aquí: pero si tú puedes. Imagínese usted le hubiera contestado, usted le hubiera dicho eso a Jesús, honestamente. Si estaban viendo lo que estaba haciendo Jesús, ¿o no? Estaban viendo lo que estaba haciendo Jesús. Tú y yo hemos visto milagros. ¿A poco no han visto milagros ustedes? Sanidades, liberaciones, ¿verdad? Y todavía, habiendo visto todo eso, ¿a poco a veces no dudamos? Dudamos. Está como estos. Y aquí el punto es: no tenemos que dudar. No tenemos que dudar. Este hombre sabía, no sé ni cómo decirlo. Yo digo, había visto lo que Jesús hacía y todavía le dice: pero si tú puedes. Como diciendo, yo no estoy tan seguro de que tú, no estoy tan seguro de que tú realmente puedas. No, como que no me convences mucho. ¿Ves lo que estaba diciendo? Sí, o sea, por eso una persona que es analítica nunca verá milagros, nunca verá cosas, nunca verá así. Hay gente que todo lo analiza y lo analiza pues con la mente animal, ¿verdad? Con la mente carnal. La palabra del Señor no se puede entender con la mente, no se puede analizar con la mente. Y hay gente que es muy analítica, ¿verdad? Los demonios pueden lograr que una persona enmudezca, se hace sorda, puede hacerse ciega, puede hacer que pierda la razón.
Jesús enfrentó a muchos demonios durante su estancia en la tierra, pero él siempre impuso su autoridad sobre ellos, según nos relata Lucas, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces aquí para el Señor Jesús fue como casi un insulto cuando él le dijo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ¿verdad? Pobre hombre, ¿verdad? Pobre padre de ese niño. Y dice, y Jesús le dijo, mire, ¿cómo le contestó Jesús? ¿Cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles ¿para quién? Para el que cree. Ahí no dice todas las cosas son posibles para mí, solo para mí. Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Usted cree que puede ser usado usted de parte de Dios, ya sea para sanar un enfermo, para liberar a una persona, ¿verdad? Para hacer un milagro? Si creemos, claro que sí podemos. Jesús lo dijo ahí, no lo estoy diciendo yo. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? ¿Verdad? Como que se molestó. Todas las cosas son posibles para el que cree. El problema es que nosotros no creemos, lamentablemente. Lamentablemente, hasta que a veces cuando nos llega ya la necesidad esperante, entonces a veces como que ahí, ¿verdad? Sí creemos, pero de otra manera no, ¿verdad? Entonces dice, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Por lo menos fue honesto, ¿verdad? Por lo menos fue honesto porque él dijo, creo, pero ¿sabes qué? Necesito creer más, ¿verdad? Y es lo que yo creo que nosotros debemos de decirle al Señor, Señor, yo creo, pero yo se lo he dicho, yo le he rogado al Señor con lágrimas en mis ojos, yo le he dicho, Señor, auméntame la fe, yo necesito más fe, amén, y siempre me acuerdo de este hombre. Entonces dice, cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, ¿cómo le dijo? Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entonces, un chamuco, que el Señor lo reprenda, puede dejar a una persona sorda o ciega, ¿sí? Un chamuco puede dejar a una persona sorda o ciega. Y lamentablemente, yo conocí a alguien muy cercano a mí que perdió la vista y que se dijo y se cree, y bueno, hay evidencia según mi familia, según los que estuvieron con esta persona, de que fue a raíz pues de un chamuco, de una brujería, ¿verdad? Para ese tiempo pues no sabíamos nada del Señor, no conocíamos nada de Dios ni nada. Si hubiera sido en este tiempo sería otra cosa, ¿verdad? Que conocemos, que tenemos la luz, que tenemos, gloria a Dios, el poder y la autoridad del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero entonces a lo que quiero que usted vea es esto. Yo en el pasaje anterior yo le decía que un demonio o un espíritu puede hacer que una persona quede muda y que también pierde el oído, ¿verdad? Entonces, algo que me llamó la atención, amado hermano, es de que padre que estaba pidiendo por su hijo, ¿usted se fijó en los datos que él dio de cómo el hijo se ponía? Lo echaba al agua, lo echaba al fuego. Dice que rechinaba los dientes y echaba espumarajos. ¿Y quién hace eso hoy en día, hermano? Epilépticos. La ciencia llama ataque epiléptico, pero la Biblia le llama endemoniado o un espíritu inmundo, porque eso es lo que hacía el espíritu inmundo, y eso es lo que hace a una persona que le dan ataques de epilepsia. Yo le he contado a usted una experiencia que yo tuve. Es bien feo eso, es bien feo tener una persona que le está dando en ese momento ese ataque. Yo lo tenía en mis brazos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que yo hice? Yo me acordé inmediatamente de esto. Yo empecé a reprender. Ahora no le voy a engañar, yo no voy a venir con cuentos a decirle reprendí y ahí el momento quedó librado. No, no fue así. Pero yo me acuerdo que lo primero que se me vino fue y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús. Y gloria a Dios que después de, no sé, 3, 4 veces que le vino una manifestación, los médicos decían que
este muchacho pudo haber estado muy afectado y no fue así. Y eso los médicos decían, no entendemos por qué, pero yo sí entendí por qué, por la intervención divina del Señor. Amén. Entonces, hoy en día la ciencia le llama epilepsia, pero ¿verdad? Ahí dice la Biblia que estaba endemoniado. Ahora bien, yo no soy una persona mística, y yo no soy de las personas que donde quiera andan viendo demonios y todo eso. No, no me gusta y así, no soy así y no creo eso tampoco. Tampoco voy a decir que todos los que les da epilepsia, no podemos decir eso. Yo no digo eso. ¿Por qué no? Porque hay también razones con respecto de lo de la manera científica, que hay alguna razón por la que una persona puede sufrir esos tipos de ataques también, ¿ok? Entonces nosotros no somos, yo no soy de esa clase de persona, de los que donde quiera ven chamucos, no es así. Pero aquí definitivamente eso era, ¿o no? Amén, gloria a Dios. Seguimos adelante. Marcos 9:28. Cuando Jesús salió de la casa y estaba solo, los seguidores le preguntaron, ¿por qué no pudimos expulsar a ese espíritu? ¿Vea? Jesús les dijo, esa clase de demonios, o sea, tenía demonios el muchacho, esa clase de demonios no sale, esa clase de demonios solo se puede expulsar por medio de ¿qué? De la oración. La oración no solo habla de orar, de clamar. Cuando el Señor habla de oración, la oración implica comunión con Dios, adoración, entrega, consagración. Algunas versiones bíblicas dicen con ayuno y oración, ¿verdad que sí? Con ayuno y oración, dicen en algunas, ¿verdad? ¿Por qué en otras Biblias, pero la mayoría no menciona el ayuno? Parece que solamente es la Reina Valera, la del 60 y la Reina Valera, creo que esa es la que dice con ayuno y oración, pero las otras es solo oración. ¿Por qué algunos, y yo he escuchado, verdad, los siervos, verdad, a alguno también de nuestros apóstoles, he escuchado que dijo, verdad, que no estaba la palabra ayuno? ¿Por qué razón? Porque se acuerda cuando Jesús anduvo aquí, que los le decían a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y los de Juan, ¿se acuerda? ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús les dio? Leamos la palabra, ¿verdad? Jesús les dijo, exacto. Entonces Jesús estaba con ellos, pero Jesús les dijo, pero viene un día cuando el esposo se va y entonces, ¿verdad? Entonces eso me da la pauta a mí a pensar que nosotros hoy en día sí deberíamos de ayunar en algunas situaciones, ¿verdad que sí? Pero en ese tiempo no. Por eso es que en la mayoría de las versiones dice, este solo se puede expulsar por medio de la oración, solo con la oración. Amén. Entonces la oración, pero vuelvo y repito, como decíamos ahorita, ¿por qué es que nos da miedo? ¿Por qué nos daría miedo? Porque no estamos preparados. ¿Y por qué? Porque la preparación no solo consta en orar como lo hacemos en casa, orar las 3 veces al día cuando comes, orar cuando hemos venido ahorita. Le cuento que vinimos otra vuelta este viernes, segundo viernes, que tenemos un servicio de oración bien bonito, hermano, ¿verdad? Bien precioso. El Señor nos visita, nos ministra una cosa gloriosa. No, la oración tenemos que consagrarnos, tenemos que meternos con Dios, tenemos que leer la palabra, tenemos que adorar en secreto, en lo privado. Todo eso para poder tener ese poder, esa llenura del Espíritu Santo, para cuando llegue un momento tengamos la autoridad que nos fue delegada y lo hagamos sin miedo, con seguridad. Pero si no, ¿verdad? Si no tenemos eso, es por eso que tenemos miedo. Amén. Entonces vamos a empezar a prepararnos. Usted dice amén. Ya deberíamos de estar, pero, ¿verdad? Pues vamos a empezar a buscar más de Dios, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque vuelvo a repetirle, ¿verdad? Puede venir un tiempo también, de hecho el tiempo viene, donde a lo mejor imagínense que venga alguien, que entre alguien, ¿y qué hacemos si entra enchamucado? ¿Verdad? Lo sacamos, le cerramos la puerta, ¿qué haríamos? ¿Verdad? Sí, ¿por qué? Porque cuando en alguien se le manifiestan lo que hay dentro es porque es misericordia de Dios.
que permite que se le manifiesten. ¿Por qué? Para ser liberado. Porque mientras no se le manifieste, la persona se puede ver muy recta, muy bonita, bien trajeado, bien arreglada la hermana. Mientras no se le manifieste, pues nadie sabe. Pero imagínate que de repente, hermano, entonces, ¿qué fue eso? Misericordia de Dios permitió que se dejara ver lo que hay adentro. ¿Para qué? ¿Para que se lo dejemos ahí? No, para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estamos viendo que Jesús sí trató con varios endemoniados. Ya llevamos 3, ¿verdad? Sigamos. Yo voy a terminar. Leemos en Mateo 8:14, por favor, Fer. Aleluya. Mire, hermano, ¿cuántos le trajeron? Unos cuantos endemoniados. Muchos. Hermano amado, ¿será que ahorita hay un chamuquillo por allá afuera? Hay muchos. Hay muchos. Pues porque había enfermos también. Sí, ajá. Andaba liberando y al mismo tiempo andaba sanando. Y también acordémonos que algunas de las personas, como la jorobada de 18 años, ¿por qué estuvo jorobada 18 años? Exacto. Entonces, un demonio, ¿verdad? Entonces, hay personas, como lo hemos predicado y hemos enseñado, de personas que están enfermas por un demonio, por un espíritu. Yo he oído testimonios, hermano, y eso sí es cierto. He oído testimonios de personas, ¿verdad?, que estando tan sanas, y nomás de repente entraron a un lugar, fueron a un lugar y ya salen de ahí, ya no sanas, ¿verdad? Ya no sanas. Y cuando las tratan de ver, auscultar el médico y todo, nomás no tienen nada y no tienen nada. Fíjese que a mí me pasaba esto, ahorita aquí no lo he hecho, ¿para qué le voy a engañar? En California acostumbrábamos a ir a orar y a ir a evangelizar a los hospitales. A veces a escondidas nos metíamos porque había muchos hospitales donde la mayoría no lo dejan a uno entrar, a predicar. Pero ¿cómo le hacíamos? Estábamos en la puerta de los hospitales y cuando iba saliendo un familiar de un enfermo le decíamos, oye, ¿tienes un familiar aquí? Sí. ¿Quién es? Mi mamá. ¿Cómo se llama? ¿Me puedes dar su nombre? Sí, ya nos daban el nombre. Entonces ya con ese entrábamos, llegábamos ahí al DES y venimos a visitar a la señora fulana de tal. Pues así es como nos metíamos. Y ya allá en California no es como aquí en el Hamilton. En el Hamilton yo estuve una vez y yo sola estaba en mi cuarto, ¿verdad? Aquí está bien bonito el hospital, pero no quiero ir. ¿Usted quiere ir? No, ¿verdad? Pero aquí en el Hamilton los cuartos está una persona. En California había hasta 4 personas en un solo cuarto, ¿sí? Entonces cuando llegábamos ahí, bingo, había 4 almas para predicarles, ¿sí? Íbamos a 4, les predicábamos y orábamos por ellos, escondidos, pero no sabían porque nosotros usábamos el nombre de la persona. Pero yo me recuerdo, no siempre, pero algunas de las veces que yo entraba ahí, cuando salíamos de los hospitales, yo salía como cansada, como agotada, como débil de ahí. ¿Por qué? Pues porque uno se está enfrentando ahí, ¿verdad?, a tanta cosa. Y personas enfermas, como hemos visto en la palabra, que están enfermas por espíritus, ¿verdad? Y nosotros orábamos ahí. Pues entonces, amado hermano, mire ahorita, dice que en ese tiempo había muchos endemoniados. ¿Cómo está, hermano, ahorita el mundo? ¿Cómo está la humanidad? ¿Cómo está? Porque todo lo que estamos viendo, amado hermano, ¿por qué cree usted que está así la gente? ¿Por qué tanta violencia? ¿Y de qué nivel la violencia? No es normal, no es normal. Entonces, si en el tiempo de Jesús hubo muchos endemoniados, ¿no será que ahorita hay muchos? Y no digo que los vamos a ir a buscar, no, que el Señor reprenda, no, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar conscientes de la situación y tenemos que estar preparados también, amén.
Entonces dice aquí que había muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Aquí dice que sanó a todos los que estaban enfermos, ¿verdad? Ahí en esa porción. Marcos 3:10 dijo, porque él había sanado a muchos de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Padre Santo, hermano amado, mire cómo la pobre gente, ¿verdad? Cómo estaría el Señor, con qué apreturas andaría. Fíjate que ahorita me recuerdo de algo. Aquí dice que la gente miraba que él sanaba a muchos, entonces dice que muchas personas llegaba y se le echaban encima, ¿verdad? Qué tremendo, porque ahí era Jesús, gloria a Dios. Pero yo me recuerdo cuando yo era niña, ¿verdad? De una situación que en aquellos años, usted sabe que los chamucos pues siempre han existido. Y hace muchos años surgió una mujer allá en el estado de Guerrero y decían que ella era una santa, pero santa no sé qué, ¿verdad? Y que esa mujer sanaba. Y me recuerdo, estaba en un lugar que se llamaba Tulimán, creo, Guerrero. Y me recuerdo que yo era niña, pero me recuerdo que por mi casa estaba la carretera principal y pasaban, hermanos, carros y carros, bases llenos de gente a ver esa mujer para que lo sanara. Y muchos decían que lo sanaba, pero era una bruja, no era de Dios, pero lo sanaba, ¿verdad? Entonces era mucha la gente. Pero ¿qué tiene que ver eso con esto? Porque aquí me estoy imaginando, yo dice que la gente miraba que Jesús sanaba a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones, todos llegaban a Jesús, ¿verdad? Y se echaban sobre de él. ¿Cómo sería? ¿Cómo estaría? ¡Qué cansancio! Porque acuérdese que Jesús es Dios y era Dios, pero también era humano. Él se cansó, él tuvo hambre, él tuvo sueño, ¿verdad? Qué tremendo lo que le tocó vivir a nuestro Señor. Verso 11, y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Al enterarse sus parientes, mire, de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo. Pues, ¿qué decían sus parientes? Cuando habla, ahí dice parientes, ¿verdad? Eran sus hermanos. En otras versiones dice que eran sus hermanos. Eran sus hermanos. ¿Perdón? Posiblemente ella no, que no la menciona, pero hermanos sí. Hay otros textos, ahorita se lo voy a poner, donde dice que sus hermanos, pero aquí dice que sus parientes. ¿Cómo catalogaban a Jesús? De loco, hermano. ¿Por qué? Porque miraban todo lo que Jesús hacía en pro de la humanidad, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Entonces, hoy en día, pero me llama la atención aquí que dice que siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban, hermano. Qué tremendo, porque ellos conocían a Jesús, ¿verdad? Ahora yo digo, amado hermano, yo no sé usted, pero yo he oído testimonios, ¿verdad? De evangelistas, de siervos del Señor, ¿verdad? Que tienen ese poder, hermano, de parte de Dios, que cuando han estado enfrente de enchamucados, Dios mío, no aguantan y también se han manifestado. He visto yo testimonios. Hace muchos años yo fui a ver a un evangelista, todavía vive, un tremendo evangelista argentino, se llama Carlos Anacondia. Yo lo fui a ver a San Bernardino, allá estuvo y lo fui a ver. Wow, hermano, ese hombre, cómo lo usó en la liberación, en la sanidad. Se miraban unas cosas ahí horribles, horribles. Ajá, que la gente, o sea, no, bueno, los espíritus cómo se manifestaban ahí, ¿verdad? Entonces, pero lo que me llamó la atención aquí es esto, de que sus hermanos, cuando vieron a Jesús haciendo todo eso que estaba haciendo, dijeron, este está loco. Mire qué ciegos estaban, ¿verdad? Qué ciegos. A nosotros, ¿cuántas veces no nos han tratado de locos? ¿A usted no lo han tratado de loco, su familia? Por lo que cree, por lo que hace, por lo que predica, por lo que ejerce. ¿No lo ha tratado de loco? Sí. A mí me han tratado de religiosa, de fanática, de loca, así como loca, no, pero fanática, religiosa e ignorante, sí, sí me han tratado así, ¿verdad?
pero cosa que a mí pues no me importa, ¿verdad? No me interesa. Entonces, mire, bien tremendo esto. Cuando yo miraba esto, decía, Señor, mi Dios, ¿cómo ay, siendo tú lo que tú eres, lo que tú eras? Pero mira cómo lo miraban, ¿verdad? Marcos 3:22 dice, mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían, mientras los hermanos de Jesús decían que Jesús estaba loco, estos mira lo que decían: está poseído por Beelzebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Hermano amado, ¿se da cuenta cómo fue tratado nuestro Señor? De loco, de endemoniado. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué te puedes esperar tú y yo? Si a él lo trataron así, ¿qué nos podemos esperar nosotros? ¿Verdad? Entonces, cuando nos traten de alguna manera, hermano, ni nos sintamos para nada, porque él, siendo Dios, siendo Jesús, sus hermanos dijeron, está loco. Estos no, estos dijeron, está poseído por Beelzebú. Beelzebú era el príncipe, era el jefe de los demonios, era el jefe de los demonios de las moscas. También eso tiene que ver con las moscas. Era el demonio de las moscas. Beelzebú, dice, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Entonces los hermanos de Jesús le dijeron, ¿qué le dijeron? Deberías ir a la fiesta en Judea para que tus seguidores vean los milagros que haces. Juan 7:5. Es que ni siquiera, ¿qué dice? Qué tremendo. No creían. Hoy en día mucha gente no cree que hay demonios. No creen, dice que somos ignorantes, fanáticos, tontos, analfabetos. No creen que hay. Bueno, él dice, es que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él, ni sus propios hermanos no creían, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Y los otros lo trataban de endemoniado. Qué tremendo. El Señor, ¿verdad?, nos ayude, y que el Señor perdone a esa gente, ¿verdad? Porque ¿cómo fue posible? Y es ahí, hermano, donde cuando esta gente le decía al Señor que por el Beelzebú sacaba a los demonios, de ahí vino, ¿verdad?, la porción bíblica donde la palabra del Señor dice que da a entender que ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Jesús dice que para ellos no hay perdón. Y termino. Mateo 28:18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, ¿y dónde? Y en la tierra. Entonces, después de eso, ¿qué dice mi amado hermano? Verso 19. Llegan. Fíjese, amado hermano, esto está bien tremendo. Mire que ay, Dios mío, bendito sea tu nombre, Padre. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ya había resucitado Jesús. Amén. Entonces, mire, a renglón seguido, ¿verdad? Dice, id pues, ¿verdad? ¿A quién le estaba hablando Jesús? A sus discípulos, a sus apóstoles, amado hermano. Y eso mismo te dice a ti y a mí hoy en día. Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Y en en Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús está dándonos autoridad ahí. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Fíjese con qué empieza. Lo primerito que los delegó y que nos delega, ¿verdad? Ahí está, fíjese, el gran mandamiento. ¿Cómo? Entonces, ¿será que es importante que nosotros conozcamos de este tema? Es muy importante, hermano. Es muy importante, ¿verdad? Jesús sabía que nos íbamos a enfrentar. Si no, ¿usted cree que él hubiera puesto eso? No hubiera puesto eso,
¿verdad? Dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos hemos creído en el Señor? Amén. Nosotros hemos creído en el Señor, amado hermano. Entonces las señales son para nosotros. El mandamiento es para nosotros. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas señales los van a seguir, ¿verdad? A los que creen. Nosotros hemos creído. Entonces ahí está. Hablarán nuevas lenguas. Nosotros aquí habemos más de 1 o 2 que hablamos nuevas lenguas. Amén. Pero ¿ha expulsado usted alguna vez un demonio? No, yo no tampoco. Yo como tal, haber expulsado un demonio, no. He estado ahí, he visto, he participado, pero que yo literalmente, ¿verdad? Haya yo venido y que yo lo haya echado fuera, que yo me enfrenté ahí, no. Yo sola no, pero sí he estado. Así estuve y sí he estado. Y eso es bien feo y es bien horrible, hermano. Pero fíjese que no me ha dado como miedo a mí, que no, yo no he sentido miedo. En una ocasión me recuerdo que tuve una experiencia con alguien, ¿verdad? Ese alguien estaba enchamucada, hermano. Estaba enchamucada. Y yo me recuerdo que cuando yo me enfrenté a esta persona, ¿verdad? Me recuerdo que cuando esta persona me miró a mí, pero endemoniada de la cara. Pero a mí no me dio ni así de miedo, pero yo estaba llena, hermano, la verdad, ¿verdad? Como ahora, aleluya, amén. Entonces agarro y yo me le quedo viendo a la cara, ¿verdad? Yo lo que hago, en el nombre de Jesús el Señor te reprenda, le dije, te reprenda y enmudece, hermano. Y la persona, ¿sabe qué? La cara le cambió, hermano, la cara le cambió y se me afiguraba como cuando usted le pega cuando un perro se le quiere poner y usted le da un garrotazo y el perro sale corriendo, como dice, con la cola entre las piernas. Así se me hizo esta persona cuando yo le dije eso con esa autoridad de parte de Dios. La persona, hermano, su rostro le cambió de esa cara enchamucada y fea, le cambió a una cara como de víctima, así. Empezó a llorar, fíjese, empezó a llorar. Entonces yo la abracé, enseguida yo la abracé y le ministré, ¿verdad? Le hice ver que no era ella, que el problema no era ella, el problema lo que estaba dentro de ella. Y entonces en ese momento le empecé a ministrar y gracias a Dios pues salió, ¿verdad? Se quitó eso. Y no era cristiana, estaba yendo a la iglesia pero todavía no era bien convertida, se convirtió y gloria a Dios, ahora es una mujer y una sierva de Dios. Pero entonces dice, estas señales seguirán a los que creyeren, ¿verdad? Nosotros ya hablamos nuevas lenguas, gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a prepararnos con la ayuda del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a estar listos por cualquier eventualidad. Aleluya, ¿usted dice amén? Sí, porque si no, imagínense, me deja a mí sola y todos salen corriendo, ¿verdad? No se vale. Verso 18 dice, tomarán serpientes en las manos. Acuérdese que ya hemos hablado de esto. Aquí no está refiriéndose a que vamos a tomar serpientes literales, amén, como muchos lo han hecho. Usted sabe que lo han hecho, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes oyeron, no sé si mis hermanos amados aquí que vienen de California, aquí hace poco, unos años, no tiene mucho, aquí en Tennessee, ¿verdad? Un pastor y creo que su hijo también. Primero fue el pastor, el papá. Él predicaba y salía así en las, ¿verdad? En las redes. Y tomaba serpiente y jugaba con ellas, basándose en este texto. Yo lo oí y lo vi en la tele, no en vivo. Y él decía, ¿verdad? La palabra del Señor dice, y en sus manos tomarán serpientes, y se exhibía. Pero un día de esos lo mordió, ¿verdad? Le tiró así la serpiente, una mordida, hermano. Ahí quedó. ¿Por qué? Porque aquí no está hablando de literalmente tienes que tomar las serpientes y vayas buscando serpientes. No, como lo hizo él. Está hablando de serpientes simbólicamente, que son espíritus de demonios, ¿verdad? O demonios. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo llama, serpiente antigua, ¿verdad? Entonces después el hijo de este pastor también hizo lo mismo, igual lo murió y creo que también se murió. Entonces aquí cuando dice tomarán serpientes, no se refiere a serpientes literales, no, nunca vayamos a hacer eso. Nosotros no somos tontos, ¿verdad? Somos sabios para la gloria de Dios, amén. Y luego dice, y tomarán, y si llegaran a beber
Y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. ¿Usted sabe que eso es una realidad? Eso es una realidad, hermano. Eso ya lo vi también. Yo lo vi y oí testimonio de la persona directamente que le dieron, hermano, allá en California. Mis hermanos, cuando yo recién me convertí, señores mayores como ahora soy yo, ¿verdad? En ese tiempo yo era jovencita, ellos tenían mi edad. Y ellos me contaron con aquellas campañas que se hacían en los años 70, los años 60, ¿verdad? Dice que fueron muy atacados allá en California. Les tiraban huevos podridos, ¿verdad? Les hacían muchas cosas. Y una señora, una vecina hicieron una campaña en un lugar y hacían campañas de semanas, 2 semanas, 3 semanas. Y ella estaba al lado de la campaña, de la tienda de campaña donde estaba la campaña evangelística. Y ella dijo, ya me hartaron. Y ella agarró y ella cocinó. Eso fue verdad, no son cuentos de la abuela, ni leyendas de viejas. Ella cocinó y fue y llevó la comida la entregó al pastor, según ella, ¿verdad? De buena gente, porque pues en agradecimiento y que pues para que la gente comiera y bla, 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 ¿verdad? Ellos, los pastores. Y comieron, hermano, y no se murió ni uno de ellos. Y entonces a raíz de eso, la viejita o la señora fue a ver qué había pasado, a ver quién se enfermó. Nadie. Entonces ella testificó, ella dijo y se convirtió, hermano, se convirtió. Pero ¿por qué es que no se murió? ¿Por qué no se murieron los hermanos si les dio la comida envenenada? ¿Por qué no? Porque los hermanos lo comieron ¿cómo? En inocencia. Ellos no sabían que estaba envenenada. Además de que no sabían, por eso debemos de orar por nuestros alimentos, siempre, porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Ya se murió, hay un ex sacerdote católico, se apellida Rivera, se me va ahorita el primer nombre, pero se apellida Rivera. Ese ex sacerdote dio su testimonio en la iglesia donde yo estaba, un testimonio tremendísimo. Él era jesuita y él dio testimonio ahí de cuántas veces lo trataron de envenenar a él, la iglesia católica. Si me oyen no me interesa. Y nunca lo pudieron, no lo pudieron acabar a él. Ay, se me va su nombre, pero es Rivera el apellido. Nunca lo pudieron acabar. ¿Pero por qué, hermano? Porque él oraba por los alimentos. Entonces tenemos que orar, ¿verdad? Entonces dice, si comieren cosa venenosa, pero en inocencia, no nos va a dañar. Ahora, si tú sabiendo que tiene veneno, dices, pero la Biblia dice que si como cosa venenosa no me va a hacer nada, te lo tomas, pues no vas a contarlo, no vas a vivir para contar tu testimonio. Si lo haces así, ¿verdad? Pero en inocencia, sí, amén. ¿Cuántas veces no habremos sido salvos de eso, de comer en un restaurante comida mala, ¿verdad? Que cuánta gente no se ha muerto, se ha contagiado y nosotros no, ¿verdad? Gloria a Dios. Ah, oh, accidentalmente. Ujú. Sí, se hinchara. Ajá. Exacto, ¿no? No la buscó, exacto. Y ahí se cumple la palabra, ¿verdad? Aleluya. Es cierto, no le hicieron nada a Pablo, amén. Y luego lo último, y dice aquí, pondrán las manos, sus manos sobre los enfermos y sanarán, sanarán. Hermano, yo le motivo, yo le insisto a que pongamos en práctica la palabra. Lo animo a que no tengamos miedo. Cuando un enfermo, jóvenes, no tengan miedo. Un enfermo, algún dolor o algo, pongan sus manos y en el nombre de Jesús entendamos que no somos nosotros los que va a hacer el milagro o la sanidad. Es en el nombre que tú vas a mencionar
que tú lo vas a hacer y lo va a hacer el Señor, se va a glorificar. Estaba yo leyendo, ya no lo puse, pero Jesús llegó en una ocasión y dice, ahí dice que cuando andaba sanando y eso, llegó y la suegra de Pedro tenía fiebre, estaba ardiendo en fiebre, dice, y llegó Jesús y le puso las manos, reprendió la fiebre, dice que la fiebre la dejó al instante, pero la sanó, pero ella luego se puso a servir al Señor, ¿verdad? Entonces yo no sé, a mí eso sí yo lo experimenté, de poner manos pero sobre una niña, hermano. Es que los niños son fáciles, hermano. Aleluya, porque los niños creen. El Señor la sanó a través de usted. Amén. Amén, gloria a Dios. Los niños creen. Así fue mi bisnieta, estaba ardiendo, pero ardiendo en fiebre roja. Y yo me acuerdo que yo primero le ministré fe y le dije que Jesús la puede sanar. ¿Crees? Y ella me dijo, sí, me dijo, así como hablaba chiquita, estaba 2 añitos, sí, me dijo. Le dije, bueno, le puse su velo y me la metí al cuarto, y nada más ella y yo. Y oramos y le hice a ella que confesara, que levantara sus manos y que repitiera. Lo hizo. Salimos del cuarto y a los 5 minutos, no le voy a decir que al instante, a los 5 minutos ya no estaba nada de fiebre. Entonces, ¿pero por qué? Porque fue en el nombre de Jesús y porque como la fe de ella, de un niño, ¿verdad? Ella lo creyó. Dije, Jesús te va a sanar, ahorita se te va a quitar, en el nombre de Jesús tú ya no vas a tener fiebre, ¿ok, mi amor? Ok, abuelita, cabal, así fue. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Usted no se goza por ello. Póngase de pie. Vamos a dele palmas al Señor, hermano, por favor. No a mí, es para Él, ¿verdad? Porque el Señor se merece todo lo que Él hizo, amado hermano. Amén. Entonces vamos a continuar con esto, porque ahora tenemos que ver cómo vamos a enfrentar eso y cómo vamos a salir de esto, ¿verdad? Tenemos que seguir con este tema, pero lo seguiremos la otra semana. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, que cierre sus ojitos.